Buenos días, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Hispana de Wetherill Park en Sydney, que nos estáis viendo en directo a través de esta página, y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Sed todos muy bienvenidos. No es fácil hablar de nosotros mismos con objetividad. Cuando evaluamos nuestra situación como creyentes, que debiéramos compartir el mensaje de libertad y esperanza, somos benévolos con nosotros mismos, pensando que todavía no es el momento o que vendrán días mejores en los que trabajaremos todos los cristianos a una mano y Jesús vendrá como resultado de ello. O quizás pensamos que otros vendrán después de nosotros para terminar la misión que el mismo Jesús nos recomendó y olvidamos que fueron nuestros antecesores los que pensaron esto mismo de nosotros también. Además, nuestra mente nos induce a pensar que la predicación de las buenas noticias es tarea de los predicadores. Pero lo cierto es que Jesús mandó a todo cristiano a hacer discípulos y los envió a ser profetas en toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Somos profetas en el fondo? Dios nos ha dado la oportunidad de ser mensajeros de paz y libertad, de ser profetas que lleven esperanza a aquellos que la necesitan, sin importar quiénes son en este mundo. ¿Por qué nos cuesta tanto compartir nuestra confianza en las promesas divinas? ¿Es posible que hayamos pensado en escapar de Dios y de esa misión por un tiempo? Hay una lucha diaria en nuestra mente entre lo que es justo y lo que nos conviene, entre lo recto y lo que nos parece más fácil, entre ser amables o ser desagradables, entre escoger lo útil o acariciar lo superfluo, entre tratar de hacer el bien o ser tolerantes con nuestra tendencia a hacer el mal. Hubo un profeta en Israel cuya historia no llena más de 2 páginas en nuestras Biblias, pero que viene a englobar la síntesis de esa manera de pensar del ser humano, frente a la misericordia tan impresionante como la que Dios nos ofrece. Vamos a hablar hoy de un profeta que no quería serlo, y que tuvo que tragar mucha agua salada para comprender el sabor del agua de vida que Jesús nos ofrece. Un ser humano tan cercano a nosotros que no podemos evitar identificarnos con su actitud egoísta, la misión que se le propuso y su relación con Dios. Ese no es otro que Jonás. El libro empieza diciendo: vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Este libro está lleno de paradojas, de guiños del carácter de Dios. Ya empieza con una paradoja. Nos habla de Jonás como el hijo de Amitai, que significa el hijo de la fidelidad. Esta es la primera vez que un profeta era enviado a una ciudad pagana para una misión así. En la Biblia los profetas eran enviados exclusivamente al pueblo de Israel para denunciar sus errores e invitar a la conversión, es decir, para advertir y alentar. Ningún profeta había ido a llevar un mensaje parecido al extranjero, ni siquiera el famoso Elías. Además, enviarle a profetizar a Nínive era aún más extraño por el hecho de que los asirios dejaron muy malos recuerdos en la mente de los israelitas. La capital, fundada por el rey Nimrod, bisnieto de Noé, era en ese tiempo sinónimo del mal y de la violencia. Nínive era el símbolo del paganismo más alejado de Dios. Asiria había sido durante mucho tiempo el mayor y más terrible enemigo del pueblo de Israel. El terror y el espanto se esparcían por dondequiera que pasasen las tropas asirias. Jonás, por tanto, creía que un país de tal reputación no merecía consideración alguna, sino solo un castigo severo de parte de Dios. El siguiente versículo nos dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Y dice el texto: lejos de la presencia de Dios. La orden de Dios de levantarse e irse a Nínive exigía, en el más puro estilo bíblico, una respuesta inmediata. Pero aquí las cosas son distintas. El autor lo subraya con cierta ironía. Se levantó para huir de la presencia de Dios, para ir a Tarsis. ¿Era la costa sur de España, Cerdeña o Túnez? Lo cierto es que estaba en las antípodas de Nínive, en el lejano oeste. Jonás rechaza la misión, se esconde de Dios.
Jonás se levanta no para obedecer, sino para desobedecer. La orden de Dios era demasiado dura para ser cumplida. Jonás olvidó, como nos ocurre a nosotros, que con la misión viene el poder para llevarla a cabo. Mientras que la maldad de los ninivitas subía delante de Dios, Jonás descendió a Jope, bajó al barco y después bajó a la bodega del mismo para hundirse en un profundo sueño. Jonás se niega a existir como profeta de Dios. Todo queda en movimiento: la palabra de Dios, Jonás, el barco y el lector, porque cuando leemos el texto nos encontramos en presencia de un enfrentamiento entre Dios y su esquivo mensajero, entre Dios y su testarudo profeta llamado Jonás. Se ha creado el suspense. El lector del texto se siente conquistado. El relato sigue diciendo: pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Aquí Dios no aparece en primer plano. El escenario lo ocupan los hombres, la naturaleza y los acontecimientos, pero a través de todos ellos, Dios actúa. El cuadro es ahora grandioso. Un barco amenazado por la tempestad, literalmente en hebreo nos dice, y el barco pensó romperse. El mar que aparece citado 11 veces, en el barco los marineros asustados, y en la bodega, un profeta en el fondo, un profeta llamado Jonás, que se había echado a dormir. El original hebreo utiliza el verbo onomatopéyico ra'adam, es decir, Jonás estaba no solo durmiendo, sino roncando. El patrón de la nave le pide que se levante y clame también a su Dios. Jonás se siente culpable, pero calla. No dice nada. Sorprendido por la tempestad, su mente también está naufragando. Jonás no clama a Dios como le pide el patrón de la nave, porque ¿cómo va a clamar a Dios si lo que quiere es escapar de su presencia? Jonás prefiere disimular y pasar por un pagano más que cree en las suertes. Jonás les sigue el juego, echaron suertes y ésta cayó en Jonás. ¿Os podéis imaginar la cara de Jonás? Aquellos marineros que no entendían qué estaba ocurriendo. Le preguntaron entonces su profesión, el lugar de procedencia, en fin, querían saber más sobre él. Jonás les confesó: soy un hebreo y temo al Dios del cielo que ha hecho el mar y la tierra. Jonás se encuentra en plena contradicción. Confiesa su nacionalidad y religión, pero prefiere que le lancen por la borda antes que aceptar la misión de Dios. Y en aquel peligro mortal no se observa en Jonás ningún arrepentimiento, ninguna petición de ayuda, ningún temor de Dios. Jonás sabía que Dios estaba actuando en la tempestad y en la acción de los marineros. Sabía que él era el culpable por huir de Dios y conocía cuál era el remedio contra el peligro, pero no se echó atrás en su rechazo a la misión. Los marineros, por el contrario, unos paganos politeístas, demuestran una actitud religiosa más profunda y verdadera que la de Jonás. Bajo la amenaza de la tempestad reaccionan ciertamente como paganos, invocando a sus dioses, pero por eso mismo se muestran sensibles a la presencia de lo divino en el mundo. Cuando Jonás confiesa que está huyendo de la presencia de Dios, ellos mismos comprenden, incluso mejor que él, la enormidad de su error. ¿Qué has hecho? Finalmente esos marineros claman a Dios por sus vidas, lanzan a Jonás por la borda, el mar se aquieta e inmediatamente hacen votos de obediencia a Dios. El Dios de Jonás pasa a ser el Dios de aquellos marineros. He aquí otra paradoja del libro. Dios se sirve de todo para ofrecer salvación a quienes lo buscan sinceramente. Aquí los marineros se salvan mientras Jonás es arrojado al mar. Pero no salvan solo su vida presente, sino también su vida futura, gracias a Jonás. En el segundo capítulo nos encontramos a un Jonás que finalmente decide hablar con Dios. Jonás fue inducido a volver en sí, a reconocer su absoluta impotencia, a aceptar su necedad al rebelarse contra la voluntad de Dios y no reconocer su necesidad de la liberación divina. Se trata de un náufrago relatando su desventura. Podemos ver a un náufrago espiritual que se ahoga cada vez más y desciende a lo más profundo. Se trata de un profeta que ha tocado fondo. Y cuando has tocado fondo, solo hay una opción, un solo camino: dirigir tu mirada hacia arriba y salir a flote.
Hemos llegado al capítulo 3 y parece que volvemos a empezar. Dios repite la misma orden, la misma misión, pero no encontramos ningún reproche de Dios por la actitud anterior de Jonás. Esta vez el lector no se sorprende. Jonás obedece. El texto subraya de forma evidente esta obediencia. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Dios. Quizás os estéis preguntando, ¿se ha convencido Jonás? ¿Se ha convertido? ¿Tiene interés finalmente en esta misión? Ahora lo veremos. Se nos describe a Nínive como una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Esa ciudad era el símbolo del mundo pagano a los ojos de un israelita, demasiado alejado y demasiado difícil de convencer. La misión de Jonás y su éxito se describe en 2 versículos, el 4 y el 5. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Jonás cumple con su misión, pero digamos que se atiene estrictamente a lo mínimo necesario. Ni siquiera atraviesa la mitad de la ciudad, y su mensaje se condensa en muy pocas palabras. Anuncia una amenaza de destrucción total. ¿Y cuál era el plazo de gracia? Nada más. Aparentemente, Jonás estaba más interesado en la destrucción de la ciudad y de sus habitantes que en la salvación de los mismos. Resulta difícil con estos datos saber si Jonás se convenció del llamado de Dios y si le tomó cariño a la misión. El texto parece insinuar lo contrario. Sea lo que fuere, la sobriedad del texto es enorme. Ni siquiera se dice en qué lengua proclamó Jonás la amenaza divina. La película de los acontecimientos se desarrolla con rapidez. Jonás lanza su proclama y toda la ciudad de Nínive se convierte, se conmueve. El éxito de Jonás es, diríamos, indiscutible. Inmediatamente la ciudad se pone a hacer penitencia. Los ninivitas se arrepintieron y clamaron a Dios para que cambiara su decisión en cuanto al futuro de ellos y de su ciudad, cosa que así fue. Dios fue justo y misericordioso con ellos y no lo hizo. Y por si este relato de Jonás no nos había sorprendido antes, ahora resulta que la compasión de Dios por Nínive desencadena un enfado descomunal en Jonás. Jonás le recrimina a Dios por mostrar su misericordia, y Jonás justifica ahora su desobediencia al llamado de Dios por el conocimiento que él tenía del corazón perdonador de Dios por aquel que se arrepiente. Jonás ora a Dios, pero no para vivir, como en el capítulo 2, sino para que le quite la vida. Jonás le dijo a Dios, en otras palabras: ya puedes ir buscándote otro profeta porque yo dimito. Había recibido la orden de dirigirse a Nínive y había tomado la dirección opuesta, a Tarsis. Ahora sabemos por qué lo hizo. No es porque temiera por su vida, o por la vida de los ninivitas, o por la suerte de Israel, como han afirmado algunos talmudistas. Lo que realmente temía era ser, en favor de aquellos que vivían en Nínive, el instrumento de la misericordia y la justicia de Dios. Sospechaba que Dios, siendo como es, no cumpliría su amenaza de destrucción sobre Nínive. Le sabía mal que Dios hubiera salvado a Nínive, olvidándose de que él mismo también había sido salvado de una muerte segura pocos días antes. Jonás no podía predecir si los ninivitas iban a arrepentirse o no, pero conocía a su Dios y se negó hasta el final a ser un instrumento de salvación para los ninivitas. Jonás se enfrentó a Dios y discute con él por haber salvado y respetado a Nínive. ¿Cómo había quedado él como profeta? Un profeta de Dios que amenazó con algo que nunca se cumplió, porque pasaron 40 días y Nínive no fue destruida. Aquí es Dios y su misericordia los que son cuestionados, y no Nínive. Jonás se siente desconcertado. Se inicia entonces una curiosa discusión. Jonás trata de justificar su cólera y Dios su bondad. ¿Haces tú bien en enojarte tanto?, le preguntó Dios a Jonás. Y Jonás no responde. La rabia le ahoga. No puede retroceder ante sí mismo. Vemos cómo deja la ciudad, se detiene al este, se instala en una choza y allí se sienta, esperando el destino profetizado por él de la ciudad. Jonás se decía a sí mismo: si han ido tan rápidamente de la maldad a la penitencia, bien podrían volver a su maldad. Si eran en esto como el pueblo de Israel, quizás no era un arrepentimiento sincero.
Dios buscó la reanudación del diálogo. Y por medio de la calabacera, Dios busca la primera sonrisa de Jonás. Dios siguió adelante con su plan, sin olvidarse del objeto de la discusión. Dios vuelve a tomar la palabra para usar los dos últimos versículos de este libro de Jonás. Aquí viene la reflexión final. Con una fina ironía, Dios finge que aprueba la compasión de Jonás por aquella calabacera que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Dios le pide a Jonás entonces que vaya hasta el fondo de la compasión de Dios para comprender su conducta. Los ninivitas fueron salvados por gracia. Pero, ¿puede Jonás el judío admitir esta teología? ¿Puede comprender Jonás el amor de Dios por todo ser humano, no solo por el pueblo judío? Dios le pregunta, ¿estás dispuesto a descubrir en las diversas peripecias de tu misión y hasta en la sombra de la calabacera el poder y la mano cariñosa de un Dios que te ha acompañado y que desea la salvación de todos los hombres, incluidos los ninivitas? Jonás no responde. Y como aquí termina el libro, nos toca responder a nosotros. ¿Somos nosotros profetas en el fondo? Jonás representa muchos de nuestros miedos y dudas individuales acerca de ser llamados por Dios y servir en nuestra vida a un propósito mayor. Jonás trató de escapar del llamado de Dios, física y emocionalmente, y cayó en una tormenta que casi termina con la vida de él y con la de los demás. La lucha de Jonás con Dios se basó en lo que Jonás estaba sintiendo. No quería renunciar a su vida ni tampoco quería anunciar destrucción. Su rechazo de la misión que Dios le encomendaba suponía también un rechazo a salvar a miles de personas que no conocían al verdadero Dios. Este libro de Jonás nos muestra la lucha interna que Jonás enfrentó al vivir para sí mismo. La misma que enfrentamos nosotros al pensar en nuestra misión como profetas, porque en el fondo todos somos profetas si anunciamos el mensaje de libertad que encontramos en la Biblia. El lenguaje metafórico del libro de Jonás tiene relevancia para nosotros en este tiempo. Nosotros también podemos perdernos en los problemas cotidianos de la vida, en las tormentas que nos asaltan sin esperarlas, aquellas que arruinan las familias y las amistades. Jonás peleó una batalla espiritual dentro de sí mismo porque no quería ceder al propósito de Dios para su vida. Los mares profundos lo rodearon, tal y como la tentación de no hacer lo que debemos hacer como cristianos nos rodea a nosotros en este tiempo. Pero ni los elementos naturales, ni el enemigo, ni su obstinado corazón pudieron evitar que Dios le salvara una y otra vez. Ser llamado a servir a Dios es dejar de lado nuestros propios deseos y poner primero el reino de Dios y su justicia, porque sabemos que todas las demás cosas nos serán añadidas. En algún momento de nuestra vida hemos dicho, como Jonás afirma en el capítulo 2 y versículo 6, «Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío». En las horas más débiles de Jonás, cuando estaba más muerto que vivo, fue solo ese Dios del que él se quejaría después quien lo sacó de la oscuridad. Dios tiene siempre la costumbre de brillar cuando menos lo esperamos. ¿O será cuando dejamos de pensar que todo lo que podemos conseguir por nosotros mismos es solo vanidad? En un mar de depresión, dudas y preocupaciones, Dios salvó a Jonás y nunca lo dejó solo. Desde el principio hasta el versículo final, Dios estuvo con Jonás, de la misma manera que estará con nosotros desde el principio hasta el final de nuestra vida. La fidelidad de Dios a Jonás es un testimonio de que no cumplir con la misión no es una opción para Dios. Pero si Dios nunca falla, ¿por qué tenemos tanto miedo de confiar en Él? ¿Por qué dudamos tanto en ser guiados por Dios? Jonás fue el profeta elegido por Dios para buscar el arrepentimiento y la conversión de los ninivitas. Y cada uno de nosotros es elegido específicamente para anunciar el mensaje de Dios y vivir una vida para Él, porque, en el fondo, todos los cristianos somos profetas. Si vivimos para servir a Dios, no solo cambiará la manera en cómo impactamos a los demás, sino la manera en cómo amamos
a los demás. Si pensamos que la empresa es demasiado ilógica, demasiado difícil o demasiado absurda, ¿no era aparentemente más ilógico, más difícil y más absurdo que una sola persona predicase a una ciudad de más de 120.000 personas? Cuando Dios nos llame, tal y como hizo con Jonás, ¿cuál será nuestra respuesta? ¿Seguiremos viviendo para nosotros y nos conformaremos con una vida ordinaria? ¿O viviremos para Dios y cumpliremos un propósito mayor? Jonás discutió con Dios, tal y como lo hacemos nosotros muy a menudo. Discutimos la idoneidad de una conversión, su manera de juzgar o si alguien es digno o no de ser salvo. ¿Es digno de ser salvo aquel que ha sido fiel siempre o el malvado que se arrepiente? ¿Somos profetas que anunciamos destrucción como Jonás o profetas que presentamos la salvación que Jesús vino a anunciar? Necesitamos reconocer lo que parece no haber reconocido Jonás. Necesitamos reconocer lo que significa ser rescatados de nuestros errores, para comprender la labor de Dios con aquellos que creemos erróneamente que no merecen salvación. Pero, ¿qué sabemos nosotros de merecimientos? Un día en nuestra vida, el Señor nos ofreció ser mensajeros de paz y esperanza. Quizá fue ayer, quizá hoy, o quizá nos lo ofrezca mañana al levantarnos, y nosotros decidimos apartarnos por un tiempo del encargo. Nos dormimos, navegamos, y finalmente el mundo nos va hundiendo con sus vaivenes. Pero tarde o temprano, llega el día en que, como Jonás, debemos reconocer que Dios es nuestro Salvador, y que es urgente predicar ese mensaje breve pero eficaz. No importa lo grande que parezca la empresa, ni lo alejado de Dios que parezca este mundo. No pensemos como Jonás que llevamos un mensaje de condenación a personas impenitentes. Pensemos que llevamos un mensaje de salvación para todo aquel que quiera escucharnos. Y ese mensaje que debemos transmitir tiene la mitad de palabras que aquel que gritó Jonás. Este mensaje es: Cristo viene pronto, prepárate. Que Dios te bendiga abundantemente en esta semana.